Gestión de Riesgos del Ecuador, que se encuentra con nosotros vía telemática para abordar esta situación de crisis que se vive en la capital de la República, producto de este fuerte aluvión que causó tanto daño tanto en el sector de la comuna como en la Gasca, que ha dejado hasta el momento más de 20 víctimas mortales, 6 personas desaparecidas y más de 40 heridas. ¿Cómo está, Christopher? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. Desde su punto de vista en el ámbito de la gestión de riesgos, ¿cuál es el análisis que usted hace o el balance que usted hace de la forma como se ha manejado esta crisis en la capital de la República? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Primero, solidarizarme con todas las familias de los 25 fallecidos que tenemos ahora, reconocer el trabajo arduo, incansable de los organismos básicos de respuesta y socorro, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, otras empresas municipales y también el Estado central, ¿no? Me parece que esta tragedia lo que da cuenta es de algo que hemos venido anunciando en varias ocasiones, es la necesidad de poder tener al elemento de la gestión de riesgo y el cambio climático en unos escenarios previos a estas desgracias, y creo que eso es posible cuando tenemos un trabajo coordinado, articulado entre todas las instituciones, y en un territorio complejo como el del Distrito Metropolitano de Quito tenemos una corresponsabilidad adecuada frente a las diferentes amenazas que tenemos, ¿no? Explico esto porque el riesgo no es, o los desastres no son naturales, no son un castigo divino, son una construcción social y pasan por la omisión, por la acción que tenemos los seres humanos. Y en ese sentido, creo que hay algunos factores que podríamos haber prevenido en esta desgracia, y es un fenómeno que es recurrente. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles factores se podrían haber tomado en cuenta y prevenir una situación que no es nueva, ¿no? Que ya ha ocurrido hace muchísimos años antes, pero que ya nos tenía que haber dejado una experiencia en cuanto al manejo de estas situaciones? En algunas más importantes, por ejemplo, el mantenimiento y el trabajo de lo que algo había en Quito, que era, por ejemplo, la comisaría de las laderas, que trabajabas con gente que hacía un monitoreo permanente respecto al tema de las laderas del Pichincha. Luego, trabajar un sistema de alerta temprana en zonas críticas como esta. Es decir, no es posible que no tengamos disparadores de alerta para poder hacer procesos de evacuación más inmediatas sobre este tema principalmente vinculado a temas hidrometeorológicos, ¿no? Y otros que son el control del crecimiento urbano de la ciudad. Es decir, si seguimos haciendo un crecimiento de la ciudad hacia las laderas del Pichincha, vamos a seguir teniendo este tipo de afectaciones. Y lo más importante, o sea, vamos a seguir poniendo en riesgo nuestra vida y sobre todo también todo el esfuerzo y sacrificio en los bienes materiales que tenemos cada una de las personas que habitamos en el distrito metropolitano, ¿no? El cuidado de las laderas es fundamental en estos casos, Christopher, de la experiencia que ustedes tienen. Yo le pregunto esto porque el alcalde de la ciudad en el balance de ayer decía que la tala de bosques no está directamente relacionada con este fenómeno que tuvimos con este aluvión. No sé en base a qué estudios, me imagino yo que siendo la primera autoridad de la ciudad debe tener algún estudio que indique que eso es así, pero los moradores del sector indican que se vino deteriorando este territorio con el mismo hecho de incrementar viviendas por allí, de talar los bosques de la zona y de la acumulación de residuos sólidos en la quebrada del Tejado, por ejemplo, que fue una situación que ya la habían advertido con algunas semanas, con algunos meses de anterioridad, que ellos venían venir la tragedia, pero que no, sus alertas no fueron tomadas en cuenta. Creo que hay algunos elementos que son importantes. No sé cuál sea la apreciación directamente del alcalde. He conversado con él telefónicamente en algunas cosas, pero entender que si dañamos los servicios ecosistémicos de las quebradas estamos poniendo en riesgo a gran parte de la población. Y Quito tiene un sistema de quebradas muy complejo, que no solamente es el de la Gasca, podemos tener también el de la Mañana de Jesús, existe otros como por ejemplo el de la misma Mena del Hierro, tienes otros que están vinculados a la cuestión de la quebrada misma de Carretas. Entonces es complejo pensar que el debilitamiento de los servicios ecosistémicos, principalmente la cobertura vegetal que pueden tener estos, no tengan una relación con sedimentos o lodos que puedan bajar. Me imaginaré que él está hablando específicamente quizás en el cauce de todo este flujo que hemos tenido. A lo mejor esa es la explicación técnica, ¿no? Pero lo que sí es un llamado importante es decir a las autoridades a que siempre es posible prevenir estas desgracias si damos importancia y prioridad al tema del riesgo. Por darle un ejemplo, hoy estamos hablando de la Gasca porque es
esta tragedia que nos conmueve a todos y que además nos sigue motivando a hacer incidencia para la construcción de política pública más pertinente, pero tenemos otros frentes. Recién pasa lo de la Maná, por ejemplo, toda una cuestión de la mesa, de toda una vía de comunicación importante la hemos perdido. Tenemos problemas en Quevedo, tenemos problemas en Durán, tenemos problemas en Guayaquil, tenemos problemas también en Echandía. Entonces, es decir, el territorio nacional sigue teniendo un nivel de exposición importante a esos riesgos y hay que comenzar a trabajar. Pero también no muy lejos, en la provincia de Pichincha, usted ve también el noroccidente, es decir, todas las constantes afectaciones que tenemos, por ejemplo, en toda la vía de San Miguel de los Bancos, en toda la vía de Puerto Quito, todo lo que tiene que ver con el tema de Mindo. Entonces sí es importante que comencemos a dimensionar esto no solamente como un tema de obras de mitigación, sino como cómo nos relacionamos con temas básicamente de adaptación al cambio climático vinculados a los ecosistemas que somos parte, ¿no? Y eso es un llamado también a la mejor manera del desarrollo. Para que tanto autoridades como población tengan conciencia de lo que usted acaba de decir, del cambio climático, de las afectaciones que eso provoca en la geografía de los países, ¿qué se necesita? No vemos política pública encaminada a protegernos del cambio climático, a enfrentar las consecuencias del cambio climático, y por el contrario, al igual que otras instituciones, lamentablemente el tema de gestión de riesgos se ha visto reducido su presupuesto y su institución como tal seriamente afectada, si no desmantelada. Sí, creo que hay unos elementos que son importantes, ¿no? Es decir, por un lado, hay unas deudas pendientes en la materia de riesgos, por ejemplo, 14 años sin ley de gestión de riesgos tampoco permite que tengamos un proceso de institucionalización y sostenibilidad adecuado, más cuando ha tenido más o menos 5 transformaciones institucionales el rector de esa política. Eso también hace cuenta de que no es una prioridad dentro de la política del gobierno. Por eso hay que pasar a tener una política de Estado que más allá del gobierno de turno tengamos la posibilidad de ir sistémicamente buscando la forma de adaptarnos, de mitigar los efectos del cambio climático. Por el otro lado, existen procesos, normativas, artículos que están dados en orientaciones, por ejemplo, para los temas de cambio climático. Hay una estrategia nacional de cambio climático, un plan nacional de cambio climático, tienes todas unas NDCs para poder trabajar. Y a nivel del Distrito Metropolitano también existen muchas normativas, muchos programas, planes, plan de resiliencia, plan de quebradas, el plan de desarrollo territorial, el PUPS, etcétera. No creo que sea solo la ausencia de eso, quizás es cómo se construye eso, cuán participativo, cuánto involucramos a los actores y sobre todo lo que más importa es cuán sostenibles se hacen los procesos que venimos trabajando en temas de cambio climático más allá de los gobiernos de turno. Insisto esto porque me parece que si por un lado entramos a revisar cuántos de los alcaldes actuales que están en funciones en sus planes de gobierno tenían temas de gestión de riesgos y cambio climático, vamos a tener una deuda muy enorme de los 221 municipios. Y ese es un gran desafío ahora, por ejemplo, en este año preelectoral, ¿cuántos de estos nuevos candidatos, cuántas de las personas que aspiran a ser autoridades van a incorporar estos programas que son necesarios? Porque no es un cliché. El cambio climático y el riesgo son cosas que se materializan y generan impactos negativos. Y creo que en eso no hemos aprendido del terremoto del 2016, la erupción del Tungurahua, no hemos aprendido de, por ejemplo, este último tema del tsunami. O sea, todo nos da cuenta de que aún en lo que hemos tenido mayor nivel de acción desde el Estado, que es la atención a las emergencias, ahora estamos presentando falencias. Y eso pasa por algunos elementos como el que usted ha dicho. Hemos también debilitado la capacidad institucional, hemos limitado el presupuesto del Estado, pero creo que más allá de solamente ver las cosas que deberíamos comenzar a trabajar, una de las propuestas más importantes es que comencemos a desarrollar mecanismos de transferencia del riesgo. Es decir, el Estado no puede seguir pensando que los recursos podemos seguir utilizando la atención de las emergencias cuando debemos pensar en el aseguramiento masivo de viviendas, medios de vida, que nos permita tener una capacidad de un poco ir viendo cómo hacemos más corresponsable este trabajo para reducir los riesgos presentes y futuros. Christopher, usted mencionaba hace unos instantes que, que no tenemos esa posibilidad de tener una especie de alertas tempranas, de alarmas. A nivel de la comunidad, de los barrios, ¿se puede hacer algo parecido para prevenir, para que no, si se produce un evento de estos, que ojalá no sea así, ojalá no pase, pero no estamos libres de que eso suceda, la alerta puede ser lo suficientemente oportuna para que la gente se pueda poner a buen recaudo, para que no se pierdan tantas vidas? ¿Cree que en este caso de la Gasca y de la comuna, esto se pudo haber, el número de víctimas mortales pudo haber sido menor si se había una alerta temprana comunitaria, porque para no depender exclusivamente de las autoridades?
Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que a veces la política de gestión de riesgo está pensada solamente en la reacción. O sea, ¿cuánto nos preparamos para responder? Por darle un ejemplo, los botones de pánico de la Policía Nacional. Hay chats comunitarios en toda la ciudad. O sea, usted tiene desde el UPC involucrado un montón de gente en este tema. Si eso se articularía, por ejemplo, para poder hacer un buen nivel de disparo de información, que llueve tanto, que se puede generar estas afectaciones, etcétera, tomen precaución, tenemos ya una respuesta, pero digamos que eso no se va a funcionar. Usted tiene como usuario de su teléfono, usted puede llegar con un mensaje que dice, todas las personas que están en el Distrito Metropolitano de Quito de la telefonía Claro y Telefónica van a mandar un mensaje que diga, en Quito tenemos lluvias intensas, por favor, considerar ta. Eso lo hemos hecho y lo podemos seguir haciendo. Pero creo que es un proceso de articulación institucional. Es un tema de ver multisectorialmente el tema y no solamente pensando en la atención, insisto, porque la relación de las veces de las instituciones, de las autoridades, de la misma comunidad, es pensar a la gestión de riesgo, erupción volcánica, atención a las inundaciones, entrega de kit, accidente de tránsito, incendio, etcétera, pero no es eso. Nosotros debemos prevenir que eso pase, porque si eso hacemos, efectivamente no vamos a tener daños, pérdidas, pero por sobre todo vamos a tener un mejor bienestar en la población. Entonces, siempre es prevenible trabajar. Tampoco es tan sencillo hacerlo en la comunidad. La Gasca también es una ciudad, o sea, tiene una lógica de ciudad dormitorio también. Alguna gente no vive directamente, no pasa diariamente ahí, tienen trabajos en otros sitios. A veces es simplemente una lógica de también tener una cercanía a ciertas zonas como interesantes como la universidad, como otras zonas de comercio fundamental, como por ejemplo la misma Colón. Entonces ahí habría que analizar cuál es el contexto de ese territorio y qué es lo que podemos hacer para poder prevenir este tipo de cosas. ¿Qué hacemos del tema del control de las construcciones, por ejemplo? La regularización de los barrios. Entonces, eso sí son grandes desafíos que nos dan cuenta de que todos los desastres pueden ser gestionados de una manera adecuada en el modelo de desarrollo, porque un desastre no es una cosa más que un modelo de desarrollo mal gestionado, y eso no es discurso, no es teoría, es muestra de lo que vivimos cada vez que tenemos una afectación de este tema, ¿no? Christopher, para finalizar, ¿cómo se debe atender? La situación está como está. Hemos visto que todavía están las labores de limpieza de escombros, de recuperación lamentablemente de cadáveres de gente que está muy afectada en el ámbito psicológico, emocional, porque han perdido un familiar y también muchos de ellos han perdido lo poco que tenían. ¿Cómo tratar a estas personas? ¿Cómo se les puede ayudar desde el punto de vista material, desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo debe ser abordada la atención a estas personas? Y en el caso de que una situación parecida vuelva a pasar, ¿qué es lo que debe hacer una persona? Ponerse buen recaudo, pero ¿cómo? En un sitio alto, no sé, ¿cómo podemos actuar en un momento de emergencia? Porque durante esa tragedia había muchísima gente que no sabía qué hacer, que se quedó mirando como el agua venía hacia la persona, porque no sabía cómo actuar. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos orientar a quienes nos ven por redes sociales, nos escuchan por nuestras frecuencias en un momento de emergencia? ¿Cómo debemos actuar? Y lo primero, creo que lo que estamos haciendo ahora es un nivel de organización adecuada y no es pues, ¿no? Un tema de los organismos básicos de respuesta que ahora están atendiendo, hay temas sectoriales, la Secretaría de Derechos Humanos, del MIES, la Cruz Roja está haciendo una labor fantástica, creo que todo el trabajo motiva mucho ver cómo esas voluntades ayudan, o sea, buscan aliviar el sufrimiento humano de la gente que ha sido afectada y eso creo que hay un nivel de organización adecuado y creo que en eso no hay que hacer turismo de beneficencia ni tampoco hay que estorbar mucho en la cuestión de la foto. Si queremos ayudar, centros de acopio ya definidos, entregamos, damos las cosas y hagamos que la solidaridad que es propia de los ecuatorianos llegue de la mejor manera por los canales que han sido establecidos. La otra cosa que hay que hacer es dejar de pensar en esto como una plataforma política electoral. Y eso sí es un llamado a la clase política a respetar un poco este sufrimiento humano que existe, a esta afectación, para no caer quién es el culpable, quién hizo, quién no hizo, quién debería hacer más, sino a pensar qué es lo que me corresponde desde el marco de la autoridad o desde el ejercicio que estoy haciendo de poder, lo que hay que transformar. Y en este llamado respetuoso a que podamos hacer cosas propositivas que den respuesta no solo a la Gasca, sino a todo el Distrito Metropolitano de Quito y quizás al país que necesita. Y luego, creo que hay un tema que es fundamental, como usted lo bien lo ha dicho, el apoyo psicoemocional. Es una de las cosas que hay que comenzar a trabajar, pero también hay que pensar qué vamos a hacer con el fondo de emergencia, cuántos arrendamientos podríamos cubrir, qué vamos a hacer sobre el tema de las viviendas, es que vamos a ayudar a construir viviendas, se va a reubicar a Bicentenario, se va a trabajar con las familias en algún otro tema, porque lo peor que nos podría pasar
es que podamos volver a construir en zonas de riesgo. O sea, es decir, eso ya es un aprendizaje no adecuado de lo que ha pasado en esta acción. Pero también creo que lo fundamental y lo importante es que tengamos la capacidad de poder ir dando cierto tipo de incentivos a esta población que ha sido afectada, damnificada básicamente sobre los bienes de enseres, que pueda acceder a una vivienda digna, que pueda acceder a algunos bonos, bonificaciones que tiene el Estado en temas de emergencia, ¿no? Y eso me parece que es sustantivo. Entonces, en este sentido, hay un tema que cae sobre la cuestión de la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria y sobre los temas de la respuesta para pasar a la rehabilitación y quizás esperemos a una transferencia del riesgo efectivo. Pero luego, para la cuestión de qué pasa si sigue lloviendo en Quito, si tenemos otra vez este tipo de eventos, creo que hay cosas que hay que ser súper prácticos. La primera, y la información. Si nosotros tenemos información, acceso a información, no sé si solo en las fuentes oficiales, pero tenemos una información del INAMI, por ejemplo, que me ayuda a ver los temas de precipitaciones, organizarme con mi familia. Si papá, mamá trabaja, el niño se queda en casa con un adulto mayor, que si pasaría esta alerta de que está lloviendo demasiado, ¿dónde me voy a ubicar? ¿En qué sitio me voy a poner? ¿Cuál es el lugar más seguro de la casa? ¿A qué estoy expuesto? ¿Al hundimiento, al deslizamiento, al flujo de lodo? ¿A qué? ¿Qué es lo que me va a afectar en mi territorio? Y sobre eso, organizarnos al interno de la familia. Pero también, cuando ya estemos en casa y si pasa ese evento, recalcularnos principalmente nosotros la vida de nuestros seres queridos y dejar un poco la idea de lo material. A veces, si usted ve algunas imágenes también, la gente se desespera por salvar sus propios seres y eso también genera algunos caos. Y la otra, el comportamiento social. No es que voy a ver cómo baje el aluvión, no es que voy a ver si es que es poco o mucho, porque algunas afectaciones que hemos tenido, si bien es cierto, la mayoría de víctimas estuvo en esta cancha de vóley, pero algunas otras también tienen que ver por la cuestión de la curiosidad de poder ver qué pasa sobre la cuestión de estas zonas de aluvión. Y esto no estoy diciéndole en un nivel negativo, lo que estoy diciendo es que hay que informar que frente a este tipo de eventos que son súbitos, una de las cosas es mantenerse en zonas altas, seguras, desconectar los electrodomésticos, por ejemplo, y tener una fuente de información directa oficial que nos permita tomar mejores decisiones. Yo soy bastante crítico a la política comunicacional del servicio de riesgo sobre la mochila de emergencia, la linterna y la cuestión, pero sí creo que hay cosas que hay que reconocer. Por ejemplo, los puntos de encuentro, cuáles son las rutas de evacuación, cuánto tiempo me toma, esas cosas son fundamentales. Creo que hay que repensar en conjunto que estos temas de comunicación lleguen a la ciudadanía en estas cosas súper prácticas, claras, que nos permitan cómo organizarnos, porque mantener la calma en un momento de crisis suena bien decirlo en los temas de prevención y capacitación, pero cuando estás ahí, la calma es lo que menos te ayuda en ese momento, sino es la información, el saber qué hacer, el actuar a veces hasta por impulso, por reacción mecánica de sobrevivencia. Entonces creo que eso hay que trabajarlo mejor, fortalecerlo, y ustedes como medios de comunicación son el camino más importante. Y yo felicito siempre a los medios que nos dan la oportunidad de conversar, comunicarnos desde una manera objetiva, técnica, entendiendo también los contextos en los que damos estos comentarios y por sobre todo buscando que tengamos territorios más sostenibles, seguros y saludables.